Bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar y, sobre todo, les va a hacer pensar. Hoy vamos a desmenuzar un poco algo que ha dado mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y su confesión sobre si él se enamora a primera vista. Sí, han escuchado bien. El carismático actor turco, conocido por sus papeles icónicos y su increíble personalidad, ha abierto su corazón y compartido sus pensamientos sobre este concepto tan romántico y a veces un poco misterioso. Antes de sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y el amor a primera vista, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, se tomen un segundito para darle a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a empezar. La pregunta del millón: ¿Kerem Bürsin se enamora a primera vista? Esta es una pregunta que resuena en la mente de muchos fans, especialmente después de que él mismo se ha sincerado al respecto. Y lo que descubrimos es, como muchas cosas en la vida, un poco más matizado de lo que podríamos esperar. No es un simple sí o no, y eso es lo que hace la conversación tan interesante. Kerem en varias entrevistas ha explorado esta idea, y lo que transmite es una visión muy realista, pero a la vez muy romántica, de lo que significa conectar con alguien. Para empezar, es importante entender qué entendemos por enamorarse a primera vista. ¿Es acaso un flechazo instantáneo, una conexión eléctrica que te dice esta es la persona? ¿O es más bien una atracción inicial fuerte, un interés profundo que luego, con el tiempo, se puede convertir en amor? Kerem parece inclinarse más por la segunda opción, y creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con eso. Él ha expresado que si bien puede haber una atracción inicial muy poderosa, una chispa que enciende algo, el verdadero amor, ese que perdura, requiere tiempo, conocimiento mutuo y una construcción de experiencias compartidas. Imaginen esto: ustedes están caminando por la calle, o están en un evento, y de repente ven a alguien. Hay algo en esa persona, una mirada, una sonrisa, la forma en que se mueve, que capta su atención de inmediato. Es una sensación de wow, de interés inmediato. Kerem parece describir algo similar. Él ha dicho que puede haber esa atracción instantánea, esa curiosidad por conocer más a la persona. Es como si el universo te dijera: oye, presta atención a este individuo. Y creo que todos hemos experimentado ese momento, ¿verdad? Esa sensación de que hay algo especial en alguien que te hace querer saber más. Sin embargo, Kerem es muy claro en que esta atracción inicial no es sinónimo de enamoramiento. Y aquí es donde entra la profundidad de su perspectiva. Para él, el enamoramiento es un proceso. Es conocer a la persona en su totalidad, sus virtudes, sus defectos, sus sueños, sus miedos. Es compartir momentos, construir confianza, y ver si esa chispa inicial se convierte en una llama duradera. Él valora la profundidad de la conexión, la comprensión mutua, y el crecimiento conjunto. Y eso es algo que resuena muchísimo, porque en un mundo donde todo parece ser fugaz, la idea de un amor construido y sólido es muy atractiva. Él ha comentado en ocasiones que la primera impresión es importante, sí, pero que el verdadero amor se forja con el tiempo, a través de conversaciones significativas, de compartir experiencias, de verse en diferentes facetas de la vida. Es como construir una casa. La fachada puede ser espectacular y atraerte desde el principio, pero la verdadera solidez y el hogar se construyen desde los cimientos, levantando paredes, compartiendo la vida dentro de esas paredes. Y Kerem parece ser un creyente de construir esa casa del amor. Además, Kerem ha resaltado la importancia de la compatibilidad, no solo a nivel superficial, sino a un nivel más profundo. Hablamos de valores compartidos, de objetivos de vida similares, de una forma de ver el mundo que se complemente. Cuando le preguntan si se enamora a primera vista, él tiende a enfatizar que la atracción es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga. Él busca una conexión que vaya más allá de la superficie, una conexión que nutra su alma y lo impulse a ser una mejor persona. Y esto nos lleva a pensar en su propia experiencia y en las relaciones que ha tenido o que ha observado. Si bien no vamos a entrar en detalles personales específicos, sí podemos inferir de sus declaraciones que él valora la autenticidad y la honestidad en las relaciones. No se trata de idealizar a alguien desde el principio, sino de ver a la persona tal y como es, y aún así, sentir que esa conexión es valiosa y digna de ser cultivada.
Por ejemplo, él podría decir algo como, sí, me ha pasado de ver a alguien y sentir una conexión inmediata, una atracción fuerte. Es como si algo dentro de mí se activara. Pero de ahí a decir que me enamoré, creo que el enamoramiento es un viaje, no un destino al que llegas de repente. Es descubrir quién es esa persona realmente, es compartir momentos, es ver cómo reacciona ante las dificultades, cómo celebra los triunfos. Es un proceso de conocimiento profundo. Él también ha mencionado que la madurez influye mucho en cómo uno percibe el amor. A medida que uno madura, puede que sus expectativas cambien, que valore cosas diferentes. Lo que antes te parecía crucial, quizás ahora ya no lo es tanto, y lo que antes pasabas por alto, ahora lo ves como algo fundamental. Kerem, siendo un artista y una persona que parece estar en constante crecimiento personal, sin duda aplica esta perspectiva a sus relaciones. Piensen en el impacto de la comunicación. Para Kerem, una comunicación abierta y honesta es vital para construir cualquier tipo de relación significativa, amorosa o de amistad. Si bien una atracción a primera vista puede surgir, sin una buena comunicación, esa chispa se puede apagar tan rápido como se encendió. Él valora poder hablar de todo, compartir pensamientos, ser vulnerable y sentir que la otra persona te entiende y te apoya. Y algo que me parece súper valioso de su enfoque es que no descarta la posibilidad de que la atracción inicial sea el punto de partida para un amor profundo. No dice que la atracción no sea importante, sino que no es suficiente por sí sola. Es como la semilla. La semilla es importante, es el inicio de todo, pero si no la riegas, si no le das sol, si no la cuidas, no crecerá un árbol fuerte y frondoso. Kerem parece ver la atracción como esa semilla, y el amor como el árbol que crece con cuidado y dedicación. Además, ha habido momentos en los que se le ha presionado para dar una respuesta más directa, y él, con su habitual carisma y honestidad, ha logrado eludir la pregunta de una manera que refuerza su punto de vista. No se trata de ser esquivo, sino de ser preciso. Él no quiere dar la impresión de que el amor es algo trivial o que sucede sin esfuerzo. Al contrario, parece que él considera el amor como algo que requiere trabajo, comprensión y una conexión genuina. También es interesante pensar en cómo la industria del entretenimiento, que a menudo glorifica el amor a primera vista en las películas y series, puede influir en nuestras expectativas. Kerem, al ser parte de esa industria, pero a la vez mostrar una visión tan aterrizada, ofrece un contrapunto muy necesario. Nos recuerda que la vida real, si bien puede ser romántica, también implica desafíos y un crecimiento constante. Entonces, si tuviera que resumir la postura de Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista, diría que él cree en la atracción inicial como un poderoso catalizador, como ese primer destello que te llama la atención y te invita a conocer a alguien, pero, y este es el gran pero, él considera que el verdadero enamoramiento es un proceso de descubrimiento, de construcción de confianza, de comunicación profunda y de compatibilidad a nivel de valores y objetivos de vida. Él no cierra la puerta a la magia del primer encuentro, pero está firmemente anclado en la realidad de que el amor duradero se cultiva. Ha sido un viaje fascinante desglosar las palabras y la filosofía de Kerem Bürsin sobre este tema tan romántico. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante e informativa y, sobre todo, que les haya dado algo en qué pensar. La forma en que él aborda el amor con esa mezcla de realismo y romanticismo es realmente inspiradora. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. De verdad, aprecio enormemente su tiempo y su energía. Y ahora, como siempre, quiero escuchar sus opiniones. ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? ¿Han experimentado esa conexión instantánea, o consideran que el amor es un proceso que se construye con el tiempo? Me encantaría leer sus experiencias y sus puntos de vista en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son la razón por la que amo hacer estos vídeos. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación sobre Kerem Bürsin y el amor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y seamos cada vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en el amor, sea cual sea su forma de llegar. Chao.